El mediapunta Paul Warner del Bayern Múnich ha llamado seriamente la atención de todos al debutar con apenas 16 años en la Champions League. Y hoy os ofrezco un vídeo en el que repasamos a algunos de los jugadores más precoces en debutar en el fútbol profesional. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de jugadores jóvenes, de jugadores prometedores y de algunos jugadores que en su día también lo fueron. Y es que la vorágine que ha desatado Paul Warner ante el Victoria Pilsen ha llamado poderosamente mi atención. Es bastante llamativo que un jugador tan joven debute en la Champions League, de hecho todavía no lo había hecho en la Bundesliga. Pero hay muchos más casos curiosos alrededor del planeta fútbol y quería traeros algunos de los más importantes, sobre todo en el fútbol europeo, de las 5 grandes ligas, y alguna que otra sorpresita también os he traído. Así que si queréis, empezamos precisamente por el gran protagonista por el que ha empezado todo este barullo. Y hablo obviamente de Paul Warner. Ha debutado en la Champions con el Bayern cuando solo tenía 16 años y 293 días de edad. Nacido en diciembre de 2005 en Dortmund, Austria, juega como centrocampista para el Bayern y aún no había debutado, como ya he dicho, en la Bundesliga, algo relativamente curioso. Austríaco de nacimiento pero alemán de nacionalidad, ya ha debutado con Alemania sub-18. Un jugador del que seguro que vamos a seguir hablando, debutará también en Bundesliga y por lo tanto eso lo hará llamativo, y hay que decir que superó a Jamal Musiala como jugador más joven en debutar con el primer equipo del Bayern de Múnich. Y ahora vamos con las 5 grandes ligas, porque la Champions la tenemos clara, lo hemos vivido recientemente, y vamos a empezar por España. Y cuando hablamos de la liga tenemos que hablar de Luca Romero. Debutó precisamente en la competición española con el Mallorca con apenas 15 años y 219 días de edad. Nacido en noviembre de 2004 en Victoria de Durango, una localidad mexicana, juega como extremo y se espera aún mucho de su progresión. Solo tiene 17 años, juega en la Lazio y aunque es mexicano de nacimiento, por el momento ha jugado con las inferiores de Argentina. Y si nos vamos a Inglaterra, tenemos un caso bastante reciente también. Y hablo de Ethan Nwaneri, un futbolista que debutó recientemente en la Premier League con el Arsenal con 15 años y 181 días. Nacido en marzo de 2007 en Londres, juega como centrocampista ofensivo y es un jugador muy prometedor que surgió de la cantera del Arsenal. Inglés y con ascendencia nigeriana, ya ha participado con Inglaterra sub-17. Un suceso, como digo, muy reciente, pues debutó el 18 de septiembre de este mismo año, entrando por Fabio Vieira en el partido que jugaba el Arsenal contra el Brentford. Y si nos vamos a la Serie A, si nos vamos a Italia, tenemos que hablar de Wisdom Amei. Wisdom Amei debutó en la Serie A con el Bolonia con 15 años y 277 días. Nacido en agosto de 2005 en Bassano del Grappa, una pequeña localidad italiana, juega como defensa central y tiene una presencia física realmente sorprendente para su edad. Jugador italiano con ascendencia togolesa, todo indica que quiere ser internacional con Togo. Un central brutal, ya habéis visto fotos, pero si lo veis en acción, realmente es un futbolista con un físico prominente para la poquita edad que tiene. Es realmente llamativo como jugadores con apenas 16-17 años tienen físicos tan brutales como el que demuestra este central del Bolonia. Y hablamos ya de la Bundesliga, hablamos ya de Alemania, y ya hemos dicho que nuestro protagonista Paul Warner no había debutado aún en la Bundesliga alemana. Por contra, quien sí debutó fue Youssoufa Moukoko, y lo hizo con el Borussia Dortmund a la edad de 16 años y un día. Nacido en noviembre de 2004 en Yaoundé, capital camerunesa, juega como delantero centro y tiene múltiples récords de anotación en las categorías inferiores del Borussia Dortmund. Jugador camerunés con nacionalidad alemana, ha debutado ya en la sub-21 alemana. Uno de los nombres que no solo parece que va a estar presente en el actual Borussia Dortmund, sino que también parece que promete mucho para el futuro de la selección alemana. Y nos vamos ya a Francia. Francia además es un lugar impresionante en cuanto a lo que jóvenes se refiere, con una cantera casi inagotable de talento y
con futbolistas que año tras año demuestran que Francia es una de las grandes canteras de Europa. Y aquí tenemos a Warren Zaïre-Emery. Debutó en Ligue 1 con el PSG con 16 años y 149 días. Nacido en marzo de 2006 en Montreuil, juega como mediocentro y es uno de los grandes talentos jóvenes del fútbol europeo. De hecho, es un futbolista que ya ha aparecido en numerosas noticias por su talento, por su capacidad para competir y también porque ya ha debutado con Francia sub-17. Parece que está quemando etapas muy rápido y que puede que dé el salto a un fútbol profesional en el que le veamos mucho más de lo que lo estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, haciendo todo esto, a mí también me apetecía no solo quedarme en Europa, sino dar el salto a América. Y he pensado también en sacar el nombre del jugador más joven en debutar en la Copa Libertadores. Y no es otro que Felipe Peralta, un futbolista que debutó en la Copa Libertadores con el Sportivo Luqueño de Paraguay, con 14 años y 46 días. Nacido en Paraguay en febrero de 1962, debutó en Libertadores ante Internacional de Porto Alegre. Jugaba como centrocampista y es uno de los jugadores más precoces en jugar una competición profesional. De hecho, tengo que decir que he buscado quién es el más precoz y se trata de Julio César Valdivieso, un futbolista del Club Aurora de Bolivia que le puso a jugar con 12 años y 362 días. Y bueno, en año de Mundial era preciso también poder hablar de esta gran competición. Sabemos que tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina y obviamente era también importante saber quién era el jugador más joven en debutar en la historia de los Mundiales. Y haciendo este vídeo desde España, la verdad es que el resultado es interesante. Y es que el jugador más joven en jugar un mundial fue Norman Whiteside en el Mundial de 1982 y con la camiseta de Irlanda del Norte. Lo hizo con solo 17 años y 41 días. Nacido en mayo de 1965 en Belfast, jugó como en media punta, pasando por clubes como Manchester United y Everton. Hasta ahora es el jugador más joven en jugar un mundial y se le conocía como el nuevo George Best. Parece que se quedó un poco a mitad de camino, pero lo cierto es que le consiguió quitar el récord de precocidad a Edson Arantes do Nascimento Pelé, que había debutado con solo 17 años en 1958. Y hay que recordar además que Pelé o Rey había debutado en el fútbol profesional con apenas 15 años con el Santos. Un jugador precoz en todo, que no solo en los mundiales sino también en Brasil tiene muchos récords a la hora de marcar goles, a la hora de debutar, a la hora de ser uno de los grandes ídolos en la historia de nuestro fútbol. Y creo que con esto podemos dar como finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado. Creo que es un vídeo curioso, llamativo, que me ha despertado las ganas de buscar toda esta información a raíz de ese debut de Paul Warner ante el Viktoria Pilsen con su equipo, el Bayern München. Creo que es importante también tener esta serie de datos, divertirnos un poquito también buceando en la historia del fútbol y en estos datos que creo que, aunque no son demasiado importantes para nuestro día a día, disfrutamos de ellos porque disfrutamos de este deporte maravilloso que es el fútbol. Y como siempre, si queréis podéis suscribiros gratuitamente, me ayudáis muchísimo a que esta comunidad sea cada vez más grande y por supuesto comentad lo que queráis, dejadme nombres, sugeridme temas, lo que os dé la gana, porque para eso estoy, para intentar que este canal no sea solo mío sino también vuestro. Nos vemos en el próximo y muchas gracias por estar al otro lado.